De dinámica número 2. Primera pregunta. Las directivas de una empresa productora de sillas de oficina se están interesadas en mejorar el tiempo de respuesta de la demanda semanal de sus clientes. Para esto decidieron realizar el análisis vía simulación del proceso de manufactura, con la intención de hacer un diagnóstico inicial. A usted como profesional de ingeniería industrial encargado de la asignación de las tareas de generación de 6 números aleatorios mediante muestreo Monte Carlo de la variable aleatoria llamada tiempo de control de calidad. Los datos tomados mediante la observación directa son los siguientes. Entonces nos dan unos tiempos en minutos y una frecuencia. Y nos dan unos datos, algunos números aleatorios ya establecidos. Nos preguntan cuál es el valor del segundo tiempo generado. Entonces lo primero que vamos a hacer es teniendo en cuenta la tabla de tiempos, minutos y frecuencias, tiempos en minutos y frecuencias, lo que vamos a hacer es hallar un número de frecuencias totales. Y para hallar la probabilidad de ocurrencia de este evento, no es más que la frecuencia dividida entre el total nos va a dar un número. Cada una de las frecuencias entre el total nos va a dar una probabilidad y lo que vamos a hacer es aproximada al más cercano posible. Una vez teniendo la probabilidad acumulada, ¿cómo vamos a hallar la probabilidad acumulada? No es más que la suma de la probabilidad actual más la suma de las probabilidades anteriores. Entonces, como iniciamos en 0,9 va a quedar igual. La siguiente probabilidad es 0,3. Entonces, lo que va a hacer es el 0,9 anterior más el 13 va a dar 0,22. El 0,21 de la siguiente, que es la actual, no es más que este 0,22, la suma de estas dos anteriores, más el 0,21 va a dar 0,43. El 0,72 se puede decir que es la suma de las cuatro anteriores, o por decirlo así en forma resumida, el 0,43 que dio la suma de las anteriores más el 0,29 da 0,72 y así sucesivamente. Para establecer los intervalos, se define desde el anterior o el mínimo hasta el dato máximo que es la acumulada, ¿cierto? Entonces inicia en 0 hasta 0,99 va a dar, si nos cae el número aleatorio que vamos a ejecutar, nos cae en este intervalo, va a dar un tiempo de 8 minutos. Si inicia en 0,9 hasta 0,22, que es la acumulación del siguiente, nos va a dar 9 minutos. Si inicia en 0,22 hasta 0,43, nos va a dar 10 minutos y así sucesivamente. Como ya tenemos los datos aleatorios establecidos, lo que vamos a hacer es pasarlos a datos decimales. Entonces lo que vamos a hacer es cada número de estos aleatorios dividido entre 100 para que nos dé un intervalo entre 0 y 1. Y así sucesivamente, cada uno de los que están acá. ¿Cómo vamos a hallar estos tiempos generados, estos números aleatorios generados que se encuentran acá? No es más que el número aleatorio ya establecido lo vamos a buscar entre estos rangos. O sea que si está en 0,11 va a estar entre 0,9 y 0,22 corresponde a un tiempo de 9 minutos, que es el número que está acá. El 0,74, por ejemplo, está entre 0,72 y 0,90, corresponde a 12 minutos, que es el tiempo que está acá. Y como nos preguntaban por el segundo dato aleatorio, por el segundo dato generado, segundo tiempo generado, corresponde a 12,0. La siguiente pregunta es con la misma introducción, pero nos preguntan cuál es la media de los tiempos generados totales. Entonces, hallamos para cada uno de los números aleatorios que nos dictaban, hallamos todos los tiempos generados y finalmente le hallamos la media de tiempos que está acá. En este caso es 10. Acá está la misma respuesta, pero se fue con decimales. Y como debe dar un número entero. Bueno, dice la tercera pregunta. Utilizando el método del cuadrado medio de Metcalfe-Newman y usando la semilla 1009, escriba el octavo número aleatorio que se obtendría. Entonces, este caso no es más que con la semilla que nos daban, este método del cuadrado medio trata de elevar este número al cuadrado y para elegir una nueva semilla se deben escoger los cuatro números que estén en el centro, ¿cierto? Entonces este número al cuadrado nos dio este que está acá. Y yo puse la respuesta, yo puse como respuesta las semillas, pero como este número es de 7 le agregué un 0 y ahí sí me daba 0,8, pero la respuesta debe ser el número completo porque una de las cosas que nos decía acá era escribir el octavo número aleatorio. Entonces se me fue apenas la semilla, pero tenía que escribir todo el dato. En la pregunta 4 dice, sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por f de X, X al cuadrado sobre 3, definida entre menos 1 y 2 utilizando el método de la transformada inversa. Hay el número aleatorio de la variable X y usa el número uniforme 0,21. Aquí lo que hacemos es realizar la función de densidad f de X como se encuentra acá. Entonces, yo lo que hice fue el 1/3, sacarlo de la integral para poder integrar la variable X al cuadrado y nos dio esto que está acá. Como tenemos que evaluarla entre X y menos 1, porque acuérdense que es el inferior
desde el límite inferior hasta X, entonces la evaluamos y nos dio como forma de resumen esto. Ahora, para hacerla, esta es la función acumulada. Para hacerla en método de transformada inversa, donde esté f de x, vamos a ponerlo en y, ¿cierto? Para poder despejar la x. Hacerlo en términos de, vamos a hacerlo en términos de x. Entonces, este 9 que está acá dividiendo lo pasé a multiplicar y este 1 que está acá sumando lo pasé a restar para que de alguna forma despejar la x. Y finalmente para eliminarla, para quitarle esta potencia y que simplemente quede x, lo que hice fue raíz cúbica, ponerla en cúbico. Finalmente, la función de transformada inversa nos queda así. Y como nos daban un número aleatorio que era 0,21, tenemos que evaluarlo aquí donde está la x, que era el número uniforme que ya nos daba la variable, y nos iba a dar como respuesta este dato que estaba. Listo. Finalmente, y como última pregunta, tenemos que expliquemos la diferencia entre los números aleatorios y los pseudo-aleatorios. Pues sabemos que los números pseudo-aleatorios, a diferencia de los aleatorios, no son netamente aleatorios puros. ¿Por qué? Porque estos tienen una serie de fórmulas preestablecidas eh, que nos hacen, que cumplen con unas pruebas estadísticas de aleatoriedad y lo que los hace, de alguna forma, los ayuda a ser aleatorios. Pero estos pueden ser de alguna forma prescindibles o reproducibles, a diferencia de aquellos que son netamente aleatorios puros, que son aquellos que no tienen un patrón descrito y por ende ellos deben recurrir a medios físicos. ¿Cierto? Finalmente, una de las ventajas y desventajas que pueden tener estos es que por lo menos en el caso de los pseudoaleatorios no son netamente aleatorios, pero nos ayudan de alguna forma a hacer la ejecución de estos datos de manera rápida. Y en el caso de la ventaja que pueda tener estos aleatorios es que son netamente aleatorios, lo que nos va a hacer pensar que tienen como tal un proceso físico estocástico muy bueno, muy bien extraído.